Enseñanza N grados 30. En las enseñanzas que les estoy dando, los he llamado el pueblo de Israel o la descendencia de Jacob, y a medida que comprenden mis lecciones, se han dado cuenta de que espiritualmente pertenecen al linaje de ese pueblo antiguo, elegido de entre las naciones de la tierra para cumplir la misión de transmitir mis revelaciones a la humanidad. La semilla que le confía a Jacob es espiritual y no material, como la gente falsamente ha supuesto, porque les digo que si la herencia que los primeros patriarcas legaron a Israel hubiera sido material, aún produciría profetas, emisarios e iluminados. En cambio, vean que la gente lleva consigo cadenas de miseria espiritual y material, sabiendo que ya no pueden esperar la llegada de un Mesías porque se han dado cuenta de que aquel que les fue prometido estaba en el seno de su pueblo y no fue reconocido. El espíritu de Israel como pueblo está dormido, letárgico en un letargo que ha durado siglos y no puede ver la verdad, porque solo ha vivido para los placeres del mundo, esperando alcanzar aquí su tierra prometida, su redención y su gloria. Pero no piensen que su sueño será eterno, no, ahora que la miseria, el dolor y la humillación han sido bebidos por ese pueblo como un nuevo cáliz de amargura, su espíritu comienza a despertar, encontrando su camino a través de la meditación, y en ella descubre que todas las profecías y señales que anunciaban la llegada del Mesías se cumplieron fielmente en Cristo. Su despertar en su forma más completa no está lejos, su amanecer espiritual se aproxima, pero primero presenciarán la destrucción del materialismo de la humanidad a causa de sus ambiciones, su egoísmo y sus bajas pasiones. Cuando esas personas se convenzan de que el reino de la verdadera paz y gracia no se encuentra en la tierra, entonces buscarán a Cristo, los rechazados, los no reconocidos, para decirle, Maestro, tenías razón, la libertad solo se encuentra en aquellos que aman la espiritualidad, porque aquellos de nosotros que hemos codiciado bienes materiales solo hemos logrado ser esclavos. Cuando esta confesión surja de esos corazones, haré que mis nuevos profetas aparezcan entre ellos, quienes los ayudarán a prepararse en el camino de la espiritualidad, que será el de su liberación. No se sorprendan de que aquellos que han permanecido estancados en su evolución durante siglos, en poco tiempo logren recorrer el camino que a otros que los precedieron les tomó tanto tiempo alcanzar, e incluso lo superen. No olviden que muchos de ellos poseen espíritus que fueron enviados a la tierra desde los tiempos más remotos, y que una vez completada su restitución, regresarán para ocupar su lugar entre los elegidos por el Señor, para llevar luz a sus hermanos y hermanas de todas las naciones. Cuando aquellos que llevan el nombre de Israel por su raza se encuentren en el mismo camino con aquellos que lo son por espíritu, se unirán, reconociendo que ambos pertenecen a esa semilla bendita que brotó a través de los profetas, con los patriarcas de la primera era, y que sea regada con la sangre del Redentor, para florecer en esta era de luz en la que me están escuchando. Ahora me tienen en espíritu, aunque a veces lo duden diciendo, ¿cómo puedo creer que el Maestro se comunica con nosotros usando un medio tan imperfecto y humilde? Pero no es la primera vez que dudan de mi presencia entre ustedes, también en la segunda era la gente decía, ¿cómo puede el Mesías esperado ser hijo de carpintero? Hijos míos, no podéis penetrar en mis altos designios, pero ahora que vengo a aclararos los misterios que no habéis comprendido, abrid vuestra mente y vuestro corazón, para que podáis conocer la razón de muchas manifestaciones divinas, hasta el punto en que vuestro Señor considere bueno revelároslas. En la segunda era, cuando entre mis discípulos o entre las multitudes que me seguían, alguien preguntaba si volvería entre vosotros, no tenía razón para ocultárselo y declaraba que mi regreso sería en un tiempo de grandes pruebas para la humanidad, y que estaría precedido por grandes acontecimientos y trastornos en los diferentes ámbitos de vuestra vida. Esa promesa que te hice, la he cumplido porque no ha faltado ninguna de las señales precursoras, ni ninguno de los eventos anunciados. Sin embargo, la humanidad, entregada a su letargo espiritual, ha dejado pasar desapercibidas las señales de mi presencia entre la humanidad. Nadie me esperaba, encontré vuestros corazones fríos, la llama del amor apagada, dormisteis durante siglos. Solo unos pocos despertaron al llamado del emisario del Señor, que se acercó a vosotros para anunciar que yo llamaba a las puertas de vuestros corazones. Mi primera comunicación tuvo lugar una noche mientras la humanidad dormía, igual que aquella en la que me hice hombre para habitar entre vosotros. Si bien pocos me recibieron en aquella ocasión, aún menos me acompañaron en mi nueva manifestación. Pero no toméis mis palabras como un reproche, pues no lo son, yo soy el amor perfecto que os da vida eternamente.
He venido a mostraros el camino que os llevará a vuestra salvación en medio de este vasto mar de maldad, pero han pasado meses e incluso años desde el momento de mi primera comunicación y desde entonces, uno a uno los viajeros se han acercado en busca de la presencia del Maestro, y hoy no son pocos los que están presentes en mis manifestaciones, ahora forman multitudes. No crean que todos los que vienen a escucharme están convencidos de esta verdad. No, mientras que para algunos esta obra es lo más grande que anima sus corazones, para otros es algo que no pueden concebir. Entonces juzgan, analizan, investigan y, al no encontrar la verdad como la desean, me piden pruebas para creer, tal como lo hizo Tomás. Entonces les he dicho, no me pongan a prueba, les estoy dando suficientes demostraciones de mi presencia, de mi verdad y de mi amor. Pero persisten en su petición diciendo, si el Maestro, en la segunda era, ya en espíritu, se materializó ante Tomás para probar su fe, ¿por qué no nos complace ahora a nosotros, los incrédulos, materializándose ante nosotros, aunque sea por un instante? Sí, hijos míos, tendríais razón al pedirme pruebas, si vuestra pequeñez fuera real y vuestra ignorancia cierta, pero lleváis un espíritu evolucionado que no necesita pruebas materiales para creer. Lo que debéis hacer es desmaterializaros y así os daréis cuenta de que sois capaces de comprender mis nuevas lecciones y que no es necesario que yo materialice mi presencia. Por la esencia de mi palabra, creed en mí, es clara y no os confundirá. Recordad que os dije desde entonces, el árbol se reconoce por su fruto. Ahora os digo, mi palabra se reconocerá por su esencia. Muchas veces la gente se ha preguntado por qué Jesús, incluso después de ser crucificado, se dejó ver por María Magdalena, la pecadora, y luego visitó a sus discípulos, y sin embargo se ignora que había visitado a su madre, a quien yo digo que no era necesario que me manifestara ante María de la misma manera que lo hice con ellos, porque la comunicación entre Cristo y María fue constante desde antes de que existiera el mundo. Por medio de Jesús me manifesté a la humanidad para salvar a los pecadores y me dejé ver por ellos después de la crucifixión, para reavivar la fe de quienes me necesitaban, pero en verdad os digo que María, mi dulce madre como humana, no tenía mancha que lavar, ni podía carecer de fe, porque sabía quién era Cristo incluso antes de ofrecerle su vientre materno. No me fue necesario humanizar mi espíritu para visitar a aquella que, con la misma pureza y mansedumbre con que me recibió en su seno, me devolvió al reino del que provenía. Pero ¿quién podría saber la manera en que le hablé en su soledad y la caricia divina con que mi espíritu la envolvió? Así es como respondo a quienes me han hecho esta pregunta, pensando a menudo que la primera visita de Jesús debería haber sido a su madre. La forma en que me manifesté ante María tenía que ser diferente de la forma en que me hice perceptible ante María Magdalena y mis discípulos. María me sintió en su espíritu. María no lloró por mí, ni tampoco por la muerte de Jesús, su dolor era por toda la humanidad, que sintió al pie de la cruz de su Hijo como un don divino de lo eterno, y por quien ofreció la pureza de su cuerpo y de su sangre, para que el Verbo se hiciera hombre. Por otro lado, cuando alcancé a algunos de mis discípulos en el camino a Emaús, al verme, no reconocieron a su maestro en aquel viajero, hasta que les hice oír mi palabra divina. Cuando Tomás me vio, me pidió que le mostrara la herida en mi costado para que se convenciera de que aquel a quien creía muerto, en realidad estaba vivo. Porque para esto he venido, para que algunos nazcan y otros resuciten a la fe. Hoy no solo he querido revelaros mi mensaje, sino que también he venido a enseñaros la mejor manera de darlo a conocer. Durante el tiempo de mi predicación, he ayudado a vuestro espíritu en su evolución, eliminando la dureza, suavizando el carácter, despertando a los discípulos para que entreguen sus corazones a la caridad, al cumplimiento de mi mandamiento que os repetí tantas veces cuando dije, aménse los unos a los otros. Y aunque aún no ha llegado el momento de que os levantéis para difundir mi palabra porque aún no habéis alcanzado la preparación necesaria, he concedido a todos los que beben de esta fuente de salud, moralidad y vida, que comiencen a practicar mis enseñanzas divinas, para que se preparen y se fortalezcan para la lucha futura, para que con sus buenas obras convenzan a nuevos corazones, aquellos que más tarde también serán agricultores y nuevos sembradores en los campos del Señor. Hoy veo que, mientras algunos pecan de temor y discreción, otros, por el contrario, son ostentosos, y no quiero que caigan en ninguno de esos extremos.
No quiero que el temor al juicio de sus semejantes los lleve a esconderse, porque al hacerlo demostrarían falta de confianza en mi enseñanza, y si no tienen fe en el poder que contiene la semilla que están a punto de sembrar, ¿cuál será la cosecha? Sí, teman que su mala conducta les afecte ante sus hermanos y hermanas, pero mientras mantengan una vida pura, manténganse firmes con dignidad y prediquen mi palabra, dando a conocer mi enseñanza a sus semejantes. No te jactes de tus dones ni del conocimiento de la verdad que posees. Te digo que si lo haces, te expondrás a grandes pruebas por parte de tus hermanos. No os he dado mi palabra para que la proclaméis en las calles y plazas, es cierto que Jesús lo hizo, pero él sabía cómo responder a cualquier pregunta y poner a prueba a los que intentaban ponerlo a prueba. Eres pequeño y débil, por lo tanto no debes desafiar la ira de tus hermanos y hermanas. No intentes llamar la atención, no creas que no tienes nada especial, no intentes demostrarle a la humanidad que todos están equivocados y que solo tú conoces la verdad, porque de esta manera no lograrás nada bueno con tus acciones. Si quieres evolucionar espiritual y moralmente, no juzgues los defectos de tus hermanos y hermanas para no caer en el mismo error, corrige tus imperfecciones. Ora humildemente ante tu maestro para que te inspires en su mansedumbre y recuerda su consejo de que nunca publiques tus buenas obras, que tu mano izquierda nunca sepa lo que ha hecho tu derecha. También les digo que no es necesario salir a buscar multitudes para hablarles de mi doctrina, porque mi caridad pondrá en su camino a quienes necesitan su ayuda, pero si hay momentos en que, cumpliendo con mi ley, sienten la necesidad de hacer una obra de caridad y no tienen cerca a nadie necesitado, no se desesperen ni duden de mi palabra, porque ese será el momento preciso en que deberán orar por sus hermanos ausentes, aquellos que recibirán mi caridad si verdaderamente tienen fe. No aspiren a saber más que sus hermanos y hermanas, sepan que todos adquieren conocimiento según su evolución, si yo les concediera mi luz sin que tuvieran méritos, se enaltecerían y se perderían en su vanidad, entonces su sabiduría sería falsa. Quiero que seáis humildes, pero para ser humildes ante mí, también debéis demostrarlo ante vuestros semejantes. Discípulos, el amor y la sabiduría son inseparables, uno forma parte del otro. ¿Cómo es posible que haya quienes intenten separar estas dos virtudes? Ambas son la llave que abre las puertas del santuario que les permitirá alcanzar el conocimiento completo de mi doctrina. Ya te lo he dicho, ¿quieres tener muchos amigos? Entonces, practica la bondad, la ternura, la tolerancia y la misericordia, porque solo con la ayuda de estas virtudes tu espíritu podrá iluminar el camino de tus semejantes, ya que todas son expresiones directas de amor. Porque el Espíritu lleva el amor en su esencia más profunda, pues es una chispa divina y Dios es amor. Con mi enseñanza vengo a moldearte espiritualmente, para que puedas asistir al banquete espiritual donde podrás saborear las delicias de la sabiduría y el amor perfecto. Debes saber que tu destino es vivir como te enseñé, es decir, con humildad, amor y espiritualidad, permitiendo que un torrente inagotable de caridad fluya a través de tu ser. En mis enseñanzas os muestro un horizonte amplio, y si hacéis que vuestra vida se asemeje a la mía, tened por seguro que llegaréis a mi reino, para descansar verdaderamente. Mi obra te asegura la felicidad eterna en tu espíritu. ¿Acaso no has escuchado en tu corazón una voz dulce y armoniosa que te habla cada vez que haces el bien, cuando brindas consuelo o cuando perdonas con generosidad? ¿Quién es el que te habla así en tu interior, recompensando tu bondad? Es tu Maestro, quien jamás abandona a sus discípulos. Con estas lecciones te ayudo a comprender que las virtudes son lo único que puede adornar tu espíritu, también te digo que los errores, las faltas y los malos sentimientos pueden compararse con los trapos con los que a veces cubres tu espíritu. Quiero que estés limpio y adornado, porque con los trapos de la miseria no podrás brillar en el palacio universal de tu Padre. Las buenas obras son como el agua cristalina con la que se purifican los espíritus, úsala. Hablo de esta manera para que entiendan que están fuera de su reino y al cual deben regresar, porque Dios los está esperando. Quiero hacer de cada persona un apóstol y de cada apóstol un maestro, porque os amo con amor infinito y antes de que uno solo de vosotros se pierda, preferiría sentir en mi espíritu todo el dolor que existe y ha existido entre la humanidad. En tu corazón me dices, Maestro, ¿cuánto nos amas? Y yo te digo que aún no puedes comprender mi amor, pero te bastará con saber que cada hijo que regresa a Dios es un tesoro que vuelve al Padre. Debo informarte que todo volverá al seno de Dios.
Todos los frutos que brotaron de la semilla creadora volverán a su granero. Oh, amados discípulos. Prepárense para que con intensa fe anhelen alcanzar el verdadero templo construido por mi caridad dentro de ustedes, porque allí me encontrarán para acompañarlos en su camino de evolución hacia mí. Yo soy quien te guía porque soy perfecto, siempre sé a dónde voy y a dónde te llevo. Soy el buen pastor que te cuida, te acaricia y te ama de tal manera que no dudé ni un instante en darte, con mi sacrificio en la cruz, la enseñanza que te conducirá a la verdadera vida. La gente creía que al quitarle la vida a Jesús destruirían mi doctrina, sin saber que al hacerlo, cooperarían en mi glorificación. He regresado a la humanidad y me manifestaré en estos lugares de reunión hasta 1950, a través de personas de intelecto humilde, a quienes he destinado para este propósito. Mientras me comunico de esta manera, esperaré la llegada de los sabios que vendrán a cuestionarme y a negarme. Esta palabra, sencilla y modesta en su forma, pero profunda en su significado, volverá a desconcertar a los eruditos en su orgullo y vanidad, y les mostrará que nadie puede extinguir la doctrina de Cristo y del Salvador, porque Él es la vida. Nadie puede destruirme. Desperté a una nueva vida, tal como resucité en aquel entonces, después de que un pueblo me expulsara de entre ellos, condenándome a una muerte ignominiosa. Pero si ahora aparezco de nuevo en este mundo, es porque los amo a todos. Oh, eruditos, filósofos y doctores. Sabréis que soy vuestro Señor cuando vengáis a examinarme, porque me veréis respondiendo a vuestras preguntas malintencionadas y perversas, y os quedaréis sin palabras ante mis contrapreguntas. Y cuando os encontréis arrepentidos y abatidos, sin pedirme pruebas, yo os las daré, y esas pruebas serán de amor y perdón. Soy el único que puede resolver tus conflictos, el que verdaderamente sana tus males, acaricia a los niños y bendice a los ancianos, el que, al hablar con la humanidad, acaricia e ilumina sus espíritus. Las personas y los siglos pasarán, pero no mi obra espiritualista trinitaria. En verdad te digo que esta obra, que es mi ley y mi doctrina, iluminará a la humanidad. No dudes de mi sabiduría, ni desafíes más mi justicia. Si aceptara tu desafío, una débil bocanada de mis elementos bastaría para convertir tu ciencia y tus teorías en polvo o en la nada. No me busques como juez, búscame como padre, porque yo soy amor. Oh, amados. Tenéis la misión de difundir mi palabra entre la humanidad, hoy petrificada por su materialismo. Aprended a amarla y tened siempre misericordia de quienes no comprenden mis enseñanzas de amor infinito. Cierra tus labios a los chismes, las burlas, los juicios y las críticas. Envaina esa espada de doble filo que hiere a diestra y siniestra al blandirla. Si quieres luchar en mi nombre, empuña la espada del amor. Cierra tus labios para que no profieran blasfemias ni causen deshonra, abre tus ojos para discernir el mal y apartarte de él, pero no juzgues a tu prójimo, porque eres uno de ellos y padeces sus mismos defectos. Cuando tus labios y tu corazón sean lavados por las aguas del arrepentimiento y las buenas obras, comenzarán a hablar la verdad de mi palabra, la cual yo inspiraré en ti. Si habláis de mi doctrina sin antes haberos regenerado y preparado, en lugar de despertar la fe en los corazones, solo recibiréis la burla de quienes conocen vuestras faltas. Por otro lado, si el ridículo y la crítica llegan a vuestro corazón después de haber velado y orado, no lograrán heriros, porque ya os habéis protegido con las armas que os di, paciencia, caridad, mansedumbre y amor. Sé humilde y quienes te aman te amarán de verdad. Si no has alcanzado la preparación de espíritu y materia, mejor no te levantes a predicar mi palabra, porque no podrás sembrar mi semilla con la pureza con que te la he dado y siempre estará mezclada con tus imperfecciones. Antes de sembrar, debes analizar y estudiar mi doctrina para que llegues a comprender y obedecer mi enseñanza. Cuando sepas recibir el golpe en la mejilla derecha y, como señal de perdón, amor y humildad, ofrecer la mejilla izquierda a quien te ofende, puedes confiar en que estás empezando a ser mi discípulo. Solo cuando el perdón surja entre la humanidad, cesarán sus guerras fratricidas y nacerá la unión de todas las naciones. Con estas enseñanzas quiero evitar que se conviertan en hipócritas que, hablando de amor, caridad y espiritualidad, siembran lo contrario con sus obras. Les digo esto porque entre ustedes hay quienes dicen amarme, pero en sus corazones no hay amor por sus hermanos.
Quiero que seáis sinceros espiritual y materialmente para poder llamaros mis hijos dignos, porque de lo contrario, mi voz llegará a vuestro espíritu llamándoos hipócritas sin cesar, como llamé a la secta de los fariseos en la segunda era, que eran la imagen viviente de una tumba blanqueada por fuera, pulida y cubierta de flores, pero que por dentro solo albergaba podredumbre y muerte. Escucho a quienes me dicen, Maestro, consideramos una prueba muy difícil tener que mostrar la mejilla izquierda al que nos hirió en la derecha, pero aún así, quisiéramos ser tus discípulos. Oh, gente. Vosotros que, al oír mi palabra, siempre la tomáis en su sentido material, sin deteneros a comprender su significado espiritual. Os digo que así como podéis ser tocados en la mejilla, podéis ser tocados en el corazón, en vuestro ser moral, y también en vuestro espíritu. Pero no debéis creer que esta prueba que os pido es la mayor que podéis soportar, en esta tercera era he venido a pediros un poco más, cuando os pregunto en mis lecciones, si el asesino de vuestro padre, perseguido por la justicia humana, llamara a vuestra puerta pidiendo protección, ¿le daríais cobijo, sin traicionarlo, como señal de perdón? Esa es la prueba que ahora les pido a todos aquellos que quieren ser discípulos del Espíritu Santo en esta tercera era. Si ponéis en práctica estas enseñanzas, os aseguro que recibiréis una recompensa, pero no debéis esperarla mientras estéis en este mundo. Os exhorto de nuevo a que no juzguéis las acciones de vuestros hermanos, pues según vuestro juicio será vuestra sentencia. Dejadme la causa, sea justa o injusta, conocida o desconocida, y yo daré a vuestros hermanos lo que les corresponde y a vosotros lo que os es debido. Sé humilde en todos los actos de tu vida, siéntete ignorante ante la sabiduría de tus hermanos y hermanas. Bienaventurado el que se prepara, porque él verdaderamente me escuchará. Bienaventurado el que se purifica y obedece los mandamientos de su Señor, porque él me verá. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi paz esté con ustedes.